Hacemos silencio. Estamos atentos ao que vai ocorrer. Vale, ¿os habéis dado cuenta que han repetido una frase ahora? ¿Qué decían? Levanta dentro de ti una casa para los otros. Pues van a levantar una casa, ¿vale? Una casa que hemos construido entre todos. Entonces ahora, os nenos de infantil, cuarto, quinto e sexto de infantil, van levarles materiais para que estes obreiros podan levantar a casa que van levantar. Entón, deixade aquí diante da casa para que poidan levantar. Todos.
Entón, de infantil colaboran coa nosa casa solidaria. E póñenos aquí os alimentos e agora imos repetir a frase, imos repetir entre todos para que se faga realidade, vale? Entón, dicimos todos: levanta dentro de ti unha casa para todos. Vale, ahora vienen los de primero, segundo y tercero de primaria. Y van a aportar también esos materiales para construir la casa. Traemos os alimentos e dicimos todos a frase para que se levante máis a casa. Levanta dentro de ti una casa para los otros. Y seguimos levantando nosa casa. E agora venimos de cuarto, quinto e sexto de primaria. E agora veñen, deixan tamén esos kilos de solidaridade e volvemos a dicir xuntos a frase para que a nosa casa siga crecendo para arriba. Dicimos xuntos: levanta dentro de ti una casa para los otros. E hacemos que crezca nuestra casa. Caray, qué alta va a ser esta casa. Tienen que venir ahora los de primero y segundo de la ESO, que también hacen su aportación con esos kilos de solidaridad. Y para levantar más nuestra casa decimos juntos: levanta dentro de ti una casa para los otros. Y levantamos más nuestra casa. Fijaos qué bonita está quedando nuestra casa solidaria, ¿eh? Impresionante. Qué obreros tan eficaces estos. Vale, y ahora vienen los de tercero y cuarto de la ESO, que también van a aportar para construir esta casa. Y mientras vienen para aquí estos chicos ya tan mayores, decimos: levanta dentro de ti una casa para los otros. Y seguimos haciendo crecer nuestra casa. Madre mía, qué altura tiene esto. Y por fin vienen los mayores del cole, que son los de bachillerato, que también hacen esa aportación solidaria. Y vienen para acá. Y ahora sí que tiene que ser muy fuerte, la tenemos que quitar la frase, ahora que ya no la sabemos, ¿vale? Decimos todos: levanta. Pues mirad qué pedazo de casa hemos construido entre todos. Un aplauso a esta pedazo de casa. Una casa feita cos anacos de todo o cole, ¿eh? Aquí están representadas todas las clases do cole, un bonito mosaico. Así que felicidades a todos. Tenemos que agradecerle aos actores da materia de artes escénicas de cuarto da ESO o ben que o fixeron. A ver, que hagan un aplauso, ¿no? Y muchas gracias a todos y a todas por vuestra colaboración, por estar aquí y por hacer que un Nadal sea diferente, sea un Nadal solidario. Deixo-vos con alguien. Buenos días. En este cuadre solidario, decir a todos que muchas gracias. Hay que ver detrás de cada paquete las miradas de aquellos niños que, como vosotros, van a recoger la comida, van a recoger un juguete, algo solidario que vosotros tan generosamente habéis dado. Esto
Jesús también merece estar con nosotros porque al fin y al cabo es el protagonista de esta Navidad. Pues